Nuestra invitada de hoy, que es la doctora Silvana Pujol, médica, especialista en psiquiatría, profesora adjunta de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, directora del Programa de Extensión Universitaria de Parkinson para la rehabilitación de estos pacientes y autora de varios libros de la especialidad. Doctora Pujol, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, un poco las dudas nuestras que siempre se suscitaron es, vivimos en una sociedad moderna, con idas, venidas, con mucho estrés, y estamos todos un poco locos. Algunos dicen somos todos neuróticos, ¿cierto? No, para nada, no. La locura es una mínima parte de la población de personas que consultan al psiquiatra. Bueno, ¿no? ya nos quedamos tranquilos entonces en un peso. Sí. Además, las personas con trastornos así que comprometen el juicio, la locura, los que están en otro mundo, en otra realidad, digamos, juicio desviado, generalmente son llevados al psiquiatra. El problema que tenemos los médicos, en especial los médicos no psiquiatras, o el desafío, es la gran cantidad de personas con desórdenes emocionales, no con alteración del juicio, pero con desórdenes emocionales, afectivos, por ejemplo, trastornos depresivos y de ansiedad, a la cabeza, que manifiestan sus desajustes emocionales a través de síntomas físicos. Por ende, van al médico de cabecera, médico clínico. Bien. Estas enfermedades crónicas tienen que ver con el estilo de vida que llevamos, el estilo de vida patógeno que estamos llevando, o sea, una mala alimentación, no hacer gimnasia, toda la biología humana, el medio ambiente, ¿tiene que ver con todo eso? Sí, en psiquiatría, creo que en todas las áreas de la medicina, no hay causas exclusivamente biológicas, ¿no? Sino que las causas son biológicas, psicológicas, sociales, etcétera, ¿no? En psiquiatría no toda la patología es crónica, pero al igual que el resto de la medicina, sí, la mayoría son crónicas, pero no todas, ¿no? Por ejemplo, puede una persona que tenga un trastorno depresivo, un único episodio y nunca más, ¿no? Pero ese trastorno depresivo no tiene una base crónica, porque si uno expone a una persona a un estrés agudo, no va a adquirir o no va a ser depresiva. Tiene que haber sufrido determinadas veces ese tipo de estrés. Sí, por supuesto. El estrés, como vos bien decís, es uno de los conceptos clave, ¿no? El estrés, la mala adaptación a los estresores, digamos, distrés, mejor dicho, sí. Afecta todo el organismo y desde el punto de vista psíquico puede producir de trastornos de adaptación como un duelo mal adaptativo, digamos, duelo todos tenemos cuando sufrimos una pérdida de un ser querido, de la salud, de un empleo, de un nivel o sea, cualquier tipo de pérdida produce una reacción normal de adaptación que incluso puede tener síntomas anímicos que parecen una depresión, pero que después remite porque fue un motivo, un estresor, que después uno se adapta, en el mejor de los casos, en otros casos no, depende de qué es lo que se pierde, cómo era el vínculo con eso que se perdió. Y cuando se perpetúa por varios factores de estrés, el estrés, como vos decís, crónico, persistente, eso produce mucho daño, yo diría en todo el cuerpo humano como un sistema general, digamos, porque donde hay un estado de ánimo patológico va a haber alteraciones en el sistema inmunitario, va a haber, por ejemplo, una alta asociación con enfermedades autoinmunes, con enfermedades cardíacas, peor evolución de los postoperatorios, peor adherencia a los tratamientos y peor pronóstico de las enfermedades oncológicas, por ejemplo, ¿no? Es decir, tendríamos que partir de eso, de evitar el concepto dual de que la mente está separada del cuerpo, lo mental influye en el cuerpo y viceversa, ¿no? Por eso se puede caer en el peor de los casos en lo que se llama el síndrome de burnout, ¿no? Sí, el síndrome de burnout es quemado, como muy bien. Quemada, literalmente. Y vos sabés que eso se ha descrito, es un síndrome bastante específico, es un síndrome que seguramente como son esos términos que ponen de moda los americanos, por ahí no es que sea nuevo, pero bueno, ellos les pusieron el nombre, ¿no? Como el famoso bullying o moving. Claro. Y es un síndrome que abarca síntomas parecidos a la depresión, pero que están especialmente incide especialmente en grupos de personas en situaciones laborales
en que tienen que trabajar con personas que demandan en situaciones de mucha necesidad, y por otro lado como un sándwich con jefes que no son continentes. Es decir, se ve mucho en salud pública, se ve en el poder judicial, se ve en educación. ¿Cada vez es más común esto? ¿Se ven más Sí, casos? sí, se ve mucho. En algunos, en el poder judicial, por ejemplo, se ve muchísimo. Es decir, la idea es personas que no tienen un trastorno psiquiátrico, que empiezan un trabajo, generalmente son personas muy idealistas, hiperresponsables, con mucha vocación de servicio, y que se ven superados por la demanda de una población sufriente y que no tienen una contención adecuada. Imagínense, bueno, se pueden imaginar, hospital público, bueno. Y se caracteriza porque produce síntomas parecidos a la depresión, pero que remiten cuando la persona está de vacaciones o está en otro contexto. Y la gravedad de esto, y lo que genera más preocupación, es que se produce cambios transitorios, ¿no? En las características de la personalidad, si se quiere. La persona que es hiperresponsable, más bien con un sentido altruista, se convierte en una persona agresiva que maltrata a la población, ¿no? Ahí fue la alarma cuando se vio esto, ¿no? De pesquisarlo, ¿no? Bien, eso es un síndrome de burnout. Un tema, un poco la pregunta va doble. Hoy está muy de moda, sí, me agarré un ataque de pánico. El pánico, todo el mundo tiene pánico. No es tan así. ¿Qué es pánico? Digo, porque muchos de los que nos escuchan estarán diciendo, yo tengo pánico. Bueno, sí, nosotros los psiquiatras tenemos problemas con los términos, cómo se usan los términos. Hemos tenido muchos problemas por el mal uso en un sentido agresivo, peyorativo, que ha hecho que tengamos nosotros, los psiquiatras, digamos, americanos, por ejemplo, los manuales de clasificación han tenido que eliminar palabras que tenían una connotación despectiva, como la palabra histeria, por ejemplo, ¿no? Y después el otro problema es que se usan mucho en los medios de difusión y se ponen como de moda, entonces tenés a periodistas, las revistas, ¿no? Me acuerdo de una época acá, era como 10 años, que la periodista Luisa Delfino había puesto de moda, todos tenían pánico, y hablaba con los oyentes hablando de su tono de pánico. Eso sucede mucho, como que se desvirtúan, ¿no? Por ahí más que en otras especialidades. Pero no, el trastorno de pánico es uno de los trastornos de ansiedad. Tampoco es tan frecuente, pero bueno, existe. No es tan frecuente, ahí dijo algo. No es tan frecuente, porque no. lo toman como todo el mundo tiene pánico. No, Claro, porque tiene un no ataque de el pánico, término. me surgió un ataque de pánico, sí. Claro, pues le llaman pánico a miedo, Claro. le llaman Ahí está. pánico a ansiedad, pánico a angustia, ¿no? No es tan frecuente como la depresión. La depresión ocurre, para que tengan una idea, en una población que consulta en un nivel primario de atención. En general estas cifras son parecidas en todo lugar del mundo que se ha investigado, es alrededor del 10%. O sea que si un médico generalista ve 10 personas, probablemente una, según esa estadística, tenga un estado depresivo. Lo ¿Y que eso pasa- independientemente del lugar donde viva la gente, tanto población urbana como rural? ¿O eso está En estudiado? general la depresión atraviesa todas las culturas, todas las poblaciones, pero más en zonas urbanas. Más en zonas urbanas. Esto se ha visto, bueno, personas que cambiando hábitos de vida logran mejorar mucho su calidad de vida, mejorando su estado de ánimo, ¿no? Claro. Yendo a zonas más Más rurales, tranquilas. más tranquilas, ¿no? Cosa que no siempre se puede hacer, como indicación médica, váyase de la ciudad, ¿no? O sea que es una problemática que atraviesa todas las áreas, pero sí está más asociada con el estrés de las grandes ciudades y del ritmo de vida vertiginoso, ¿no? Que a su vez hace que uno tenga más dificultades para adaptarse, porque no todos tenemos las mismas facilidades, la misma capacidad de resiliencia, palabra también que se puso de moda ahora, para afrontar el estrés y salir exitosos. Hay Cuando gente que hablamos tiene de más vulnerabilidad y otros más resiliencia, y vivir en una ciudad así es más complicado, convengamos. Entonces eso hace también que los mecanismos de defensa fallen de adaptación y bueno, se hundan en estados depresivos. La resiliencia sería la fortaleza frente a la adversidad, si lo Claro. podemos definir de esa manera. Exacto. Y transformarlo en algo positivo. no lo termina dañando. Claro, claro. Es más adaptable, diríamos. Tiene más capacidad adaptativa. Sería que es resiliente, que no lo el es. ejemplo óptimo de adaptación. Claro. Sería lograr aprovechar de una experiencia negativa dolorosa, descubrir talentos o leitmotiv o grandes metas en la vida
que puedas desarrollar y que te den satisfacción. Realmente que tiene que ver con la cosa perdida, por ejemplo. Uno pierde la salud por una esclerosis múltiple, por ejemplo. Entonces, fundás una ONG de lucha contra la esclerosis múltiple y ahí te involucras y ese pasa a ser el gran proyecto de tu vida. Es como aquel que ha tenido un problema y vive llorando toda la vida por ese problema y otro dice, bueno, tuve un problema, listo, se terminó, a esto le saco jugo de algo. Claro. Son dos posturas para ver el mismo problema. Claro. Michael Fox, que tiene Parkinson, Parkinson. Hay muchos ejemplos, ¿sí? Pero bueno, ha creado una fundación para ayudar a todos los que tienen mal del Parkinson. Sí, una enfermedad como el Parkinson que te afecta todo la motórica, la voz, la gestualidad, que realmente para una persona que iba a ser actor, que ya estaba despuntando como un actor de Hollywood muy importante, es algo terrible. Y él, en vez de hundirse en una resignación depresiva, empezó una nueva Michael Fox, ¿no? Y hizo una fundación. Y ayuda y subsidios. Claro, y a la investigación. Exacto. Y hasta empieza a actuar como enfermo de Parkinson. Eso no lo sabía. Ahora sí. Ahora sí. Otro término que también se está usando bastante, por lo menos los que hacemos hipertensión, que vemos tantos factores de riesgo dando vuelta, es lo que es la carga alostática, ¿no? O sea, eso como ese concepto, usted me corrige, pero como que ese concepto de que estamos todos sometidos a una determinada carga alostática, en realidad. Depende después cuánto me afecta o no esa carga. Claro, exacto, sí, cómo nos adaptamos a ello y también las conductas derivadas de esa carga alostática negativa, ¿no? Claro. Por ejemplo, volcarse al alcohol, grave problemática hoy que no se tiene adecuadamente en cuenta, ¿no? Por los gobiernos. Otros tóxicos, malos hábitos alimentarios, el tabaquismo, tabaco, obviamente, droga, ¿no? Después la gente por ahí le tiene miedo ir al psiquiatra o ir al psicólogo o tomar un ansiolítico, ¿no? Porque hay mucho de estigma, de prejuicio, ¿no? Sí. Pero no se dan cuenta que están tratando de paliar esos síntomas con tóxicos, ¿no? Que son mucho más perjudiciales que un uso racional de psicofármacos. Claro. Y ahí uno entra en lo que sería el gran capítulo de las dependencias, en definitiva. Exacto. Un camino que puede llevar a las adicciones. Sí, la dependencia es cuando hablamos de dependencia, digamos, hablamos de tres instancias: uso, abuso y dependencia. Ya en la dependencia se produce, es una adicción, ¿no es cierto? Que puede ser, no tiene por qué ser una sustancia. Claro. Puede ser hasta trabajo, se puede ser adicto. Exacto, ¿no? Sí, hoy tenemos las nuevas comportamientos adictivos o adicciones comportamentales. Me acuerdo hace algunos años atrás, un autor español escribió adicción a Messenger. Bueno, ahora te imaginas, o sea que Messenger, ahora ya... Facebook, Twitter. Claro, exacto. Hay un tema también, es que cuando uno sufre tanto estrés y lo arrastra consigo mismo y, como dice usted, no hace terapia o no con psicólogos, tiende a arrastrar a todo lo que es el entorno familiar y social, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en esos casos? ¿Qué se le recomienda a la persona? O sea, la misma familia es la que tiene que decirle, mira, tenés un problema, o tratemos de solucionarlo entre todos, o andás en terapia, Claro. ¿Cómo hacemos? Sí, es cierto, en el terreno de los trastornos mentales, la cuestión entre el paciente y la familia es especialmente compleja. Un familiar va a poder entender perfectamente si la persona tiene una pancreatitis, su ser querido, pero le va a costar mucho más entender si tiene una depresión, ¿no? Y eso tiene que ver con problemas de formación, de pregrado, de posgrado y de difusión al público en general. Todavía existe muy elevado el concepto, muy extendido el concepto de que la depresión o otros trastornos son problemas de carácter, debilidad. Entonces el familiar le dice, tenés que poner voluntad, tenés que salir adelante, mira cómo hice yo, no seas un ingrato con la vida, no te quejes, tenés todo, ¿de qué te quejas? Como si la depresión, en vez de una enfermedad, sea algo que uno la busca o que la puede manejar. Y esto también lo vemos entre los mismos colegas a veces, ¿no? Es decir, no, tómese vacaciones, tome una vitamina, le haga una carpeta, descanse, ¿no? Y eso no es un buen consejo, porque la persona que realmente tiene una depresión tiene muy afectada la capacidad de voluntad, y eso lo va a arrastrar, más todo lo que comporta la depresión, esté donde esté. Entonces va a ir de vacaciones, pero va a ir con la culpa, con la falta de voluntad, con la dificultad para el placer, con los síntomas somáticos, con las dificultades para dormir, ¿no? Entonces, estas dificultades familiares tienen que ver, es compleja tu pregunta, tiene muchas aristas, tiene que ver en parte con la educación y con preconceptos y prejuicios
que bueno, lamentablemente también se ven entre los médicos. De allí que bueno, hemos establecido con el doctor Suárez Richards, que es el titular anterior de la cátedra de psiquiatría en la que yo pertenezco, charlas educativas para médicos generalistas, ¿no? Que son muy enriquecedoras, en parte por esto de la, digamos, la gravedad epidemiológica de la depresión, ¿no? La altísima frecuencia de depresión en enfermedades oncológicas, cardiovasculares, autoinmunes, en dermatología. Por ejemplo, la cantidad de personas que van al dermatólogo por manifestaciones en la piel, que se está viendo mucho ahora, de trastornos de ansiedad, compulsivos, depresivos, y las grandes dificultades que hay a veces para diagnosticarlos, dificultades que no debían ser tal si el médico pudiera tener más tiempo para hablar con el paciente. No es tan sofisticada la depresión, tan difícil de diagnosticar, ni pedir estudios. Simplemente hablando con el paciente se puede llegar a diagnosticar. ¿Y cómo a veces se confunde lo que es depresión con melancolía, ¿no? Porque siempre se piensa que el depresivo es alguien que está exactamente triste, cansado y otros síntomas. Por supuesto. Y no será el que está llorando todo el día. Exactamente. Entonces ese preconcepto que el depresivo está todo el día tirado en un costado tal y no habla. Cual, tenés toda la razón del mundo. Está la idea de que el deprimido está en un rincón llorando, y no es así, justamente porque la depresión es una enfermedad que cada vez más en la vida moderna tiende a somatizarse como otras enfermedades psiquiátricas. La forma de presentación es cansancio, dolores, trastornos del sueño. Eso es lo habitual. La persona va al médico porque está cansado, porque le duele la cabeza, porque le cae mal la comida, porque tiene una disfunción sexual, porque no puede dormir, porque no le da el cuerpo. Ese es el motivo de consulta, ¿no es cierto? Obviamente, cuando el médico ve la depresión, a veces el paciente muestra mucha resistencia a pensar que está deprimido, a creer ese diagnóstico, ¿no? El paciente tiende a atribuir el mal estado de ánimo a sus síntomas, no sus síntomas a su mal estado de ánimo, ¿no? Entonces el paciente va a seguir pidiendo estudios, va a buscar otras consultas. De allí la importancia del médico de conocer la depresión, establecer un buen vínculo, una buena entrevista y poder, con mucha cintura, hacer entender al paciente de que lo que tiene es una enfermedad como cualquier otra, pero que afecta al sistema nervioso, ¿no? ¿Y el tratamiento en sí de la depresión pasa por lo farmacológico, acompañado de terapias también de tipo conductal, algún tipo de eso? Sí, el tratamiento tiene también varias, como la etiología es múltiple, el tratamiento tiene varias patas, ¿no? Una de las patas es el farmacológico, pero no es el único. El psicológico, las psicoterapias y también otras medidas, ¿no? Más a nivel familiar y de cambios higiénico-dietéticos y de estilo de vida. A veces lo más fácil es la medicación, convengamos, porque la terapia implica empezar a bucear un poquito en cuestiones que a veces los pacientes no quieren ver, ¿no? Claro. O factores de estrés que están pasando y que el paciente prefiere negarlos. No asumirlos. La farmacoterapia ha avanzado muchísimo, hace mucho, no, o sea, los fármacos en psiquiatría son bastante nuevos, pero hace un tiempo ya que existen fármacos bastante eficaces contra la depresión. Lo que pasa es que ahora tenemos fármacos muy eficaces, pero además bastante fáciles de indicar por médicos generalistas, porque son nobles y con muy pocos efectos adversos y muy pocas contraindicaciones. Estamos hablando de los inhibidores de la recaptación de claro, serotonina. Sí. Flumacenil, fluoxetina, claro, paracetamol. entre otros ellos, sí. También están los duales, que actúan a nivel serotonérgico y noradrenérgico. Claro. Pero digamos que la farmacología avanzó mucho en la facilidad posológica y en la seguridad y tolerabilidad de estos fármacos. Antes, convengamos, el médico se sentía un poco más reacio porque estaban los efectos anticolinérgicos, hipotensores, quinirínicos, entonces lo derivaban al psiquiatra. Ahora ya es mucho más fácil y más seguro. Claro. En las depresiones leves se puede hacer un tratamiento psicofarmacológico o psicoterapéutico. Ambos, según las estadísticas, tienen igual eficacia. En las moderadas y profundas se prefiere empezar con un tratamiento psicofarmacológico y espera que la persona esté un poquito mejor para que pueda aprovechar bien una psicoterapia, porque si no, estando muy negativo, muy depresivo, no la puede. Exacto. Doctora, comenten un poquito el libro de su autoría sobre depresión, ¿no? El tracto médico. Claro, sí, justamente con
con el doctor Suárez Richards hemos escrito un libro que bueno, es un libro pequeño, sencillo, el ABC de la depresión para la atención primaria de la salud, que se llama Depresión en la vida cotidiana, de Editorial Polemos, que hace 4 años que se editó. Y ahora hay otro similar, pero para cada especialidad, digamos. El mismo libro se llama Depresión en la consulta médica y abarca tanto en oncología como enfermedades cardiovasculares, en dermatología, ¿no? En ginecología, bueno, ni que hablar, ¿no? Los ginecólogos, la cantidad, porque en las mujeres hay más prevalencia de depresión y los ginecólogos ven muchas depresiones, ¿no? Así que bueno, ese libro está por salir, Ajá. posiblemente en pocos días. Avísenos así lo comentamos. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, yo termino con la primera pregunta. Al final tenemos muchos trastornos, en definitiva. Por ahí no somos locos, pero tenemos muchas cosas en la sociedad actual. Pero bueno, por suerte creemos que todas tienen su solución y tienen que ser diagnosticadas y pesquisadas a tiempo por el profesional. Exacto. Así que bueno, doctora Pujol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos comentado su experiencia y sobre todo qué hay que hacer con los casos de depresión y los médicos generales, que son los que tienen que pesquisar estos pacientes. Exactamente, así es, compromiso del médico generalista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes.